Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos en esta mañana desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Muy contentos, alegres de estar nuevamente en sintonía con el Espíritu Santo, con el cielo. Saber que hacemos una célula celestial todas las mañanas. Bienvenidos a los que ya están conectados con nosotros. Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, por nuestras plataformas Teams, YouTube y Facebook. Un saludo muy especial para también los que están en Filadelfia, en West Palm Beach. Un saludo caluroso en Arkansas, igualmente, en Georgia. Bueno, todos y cada uno de los lugares, Bolivia, Ecuador, Perú, un abrazo de los cielos para ustedes, del Espíritu Santo que hoy nos cobija debajo de sus alas, dice el Señor, ¿cierto? En el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador, en quien confiaré. Hoy estoy así confiando en Él, debajo de sus alas, diciéndole, Señor, gracias porque se abre un nuevo día para nosotros, sus hijos, nueva oportunidad. Nos levantamos con esperanza puesta en Él. Todo lo que vamos a hacer hoy, Él tiene ese pincel para pintarlo de hermosura, porque Él es bueno y para siempre su misericordia y su amor es eterno. Y por ese amor, esta mañana estamos aquí. Así que entreguémosle este tiempo al Espíritu Santo. Vamos a darle gracias. Digámosle, Señor, gracias, porque hoy este día se abre con las llaves tuyas, Señor. Esas llaves que tú nos has entregado para que se abran las puertas de la esperanza, de la fe, del amor, de la paz para nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque hoy nos tienes aquí delante de ti. Hoy rendimos nuestras vidas en adoración, en exaltación al Dios creador del universo, a nuestro Padre celestial. Como hijos, Señor, nos abrazamos a ti. Te decimos gracias por comenzar este día contigo. Gracias por la vida, el regalo de la vida. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí nuevamente por ti en tu fidelidad. Nuevamente nos regala, Señor, esa palabra que a vida eterna nos lleva, que nos alimenta, el Espíritu que nos convence, el Espíritu Santo de juicio, de justicia y de pecado, para tomar un rumbo diferente, un camino diferente, porque de pronto hemos tomado caminos que a ti no te agradan, Señor, pero contigo, Jesús, encontramos el camino, la verdad y la vida. En ti está todo esto, Señor, y por eso quiero conocerte más, quiero rendirme más a ti y saber, Señor, que nunca me he equivocado de ese camino que tú me has mostrado, porque es un camino directo a la eternidad, un camino que me lleva directo a lo eterno, Señor, no a lo que ven mis ojos, sino a lo eterno. Por eso, gracias, Señor, porque Eclesiastés, el libro de Eclesiastés nos dice que tú plasmaste en el corazón del hombre la eternidad, porque eres un Dios eterno, Señor. Y por eso hoy delante de ti estoy, me rindo a ti, te entrego mi corazón en este día, mis pensamientos, renueva mi mente, Señor, que cada día vayas transformando todo mi ser para parecerme más a ti. Gracias, Señor, porque de mi boca saldrá alabanza, exaltación para ti, Señor, y la gratitud de saber que día tras día que estoy en tus manos, Señor, me convences más que contigo hay sabiduría, hay inteligencia, hay prudencia, y que contigo, Espíritu Santo, el fruto tuyo comienza a manifestarse en nuestra vida. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio y la fe. Gracias, Espíritu Santo, porque de todo eso has llenado mi corazón y yo lo veo palpable, Señor, el trabajo tuyo en mi vida, en mi corazón y en aquellos que ya nos hemos rendido a ti. Bendita sea tu presencia, hoy mi corazón está feliz de estar contigo. Bendice, alma mía, papá, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, papá, y no olvide ninguno de sus beneficios.
Todos esos beneficios, Señor, yo los tengo presentes para poderte alabar y bendecir y saber que en ti está mi esperanza, porque si lo hiciste una vez, lo harás una, dos y más veces. Gracias, Señor. Abrázanos y quédate con nosotros y guíanos en tu palabra este día. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se llama el camino de la pobreza. Recordemos que la Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, le parecen buenos, directos, pero al final son caminos de muerte. Y uno de los caminos que puede escoger la persona es pensar que nunca va a salir de la pobreza y tener un concepto de pobreza muy diferente a como Dios nos lo hace ver. Entonces por eso vamos a meternos un poco en ese camino, pero el camino que Dios quiere para salir del camino equivocado. En Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces esta palabra, vienen a pobreza, reteniendo lo que es justo, lo que uno podría de pronto dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Entonces, como la clave en la Biblia, en la palabra de Dios, es dar para recibir, no es recibir para dar. Porque la gente siempre dice, hablándolo desde este punto de dar, porque la palabra pobreza tiene mucha amplitud para poderla entender. Pero aquí en este versículo nos está hablando, ¿cierto? Que hay quienes reparten y les es añadido más. Entre más usted reparte, entre más usted da, entre más comparte lo que usted tiene, no que se vaya a quedar sin nada, mentiras, más tiene. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces vamos a analizar qué nos quiere enseñar hoy el Señor con su palabra, qué es lo que Él nos quiere dar a entender, porque la palabra pobreza se quedó más que todo en la mente. Y la mente produce, acuérdese que la mente produce actitudes y conductas que luego nos van a llevar a vivir de acuerdo a lo que pensamos. Entonces el libro de Proverbios nos presenta la sabiduría de Dios para la vida diaria. El libro de Proverbios es hermoso leerlo. Si usted se toma un proverbio todos los días para la lectura diaria de la Biblia, usted tendrá 31 proverbios, uno al mes. Uno diario será 31 al mes y podrá entenderlos. Es precioso leer los proverbios, llenos de sabiduría de Dios para la vida. Entonces el Espíritu Santo hoy nos invita a reflexionar sobre ese camino de la generosidad versus el camino de la retención egoísta. El contraste es claro, ¿cierto? Aquellos que dan, reciben más, dice la palabra. Aquellos que dan siempre van a recibir más, mientras que quienes retienen más de lo que es justo, terminan empobreciéndose. No solo en términos materiales, óigalo bien, sino también espirituales y emocionales, porque esto lleva a un todo. La gente piensa que cuando da, se le va a acabar todo y piensa, no tengo, siempre dice, no tengo para dar, no tengo para dar. Y entonces no solamente es físico, material, sino que también involucra espiritual y emocional, está dentro de la voluntad. El dar está dentro del alma. Yo decido, está mi voluntad, mis emociones, siento, ¿sí? Y está la parte espiritual, que es esa parte donde le damos gracias a Dios por lo que tenemos o renegamos porque no tenemos. Entonces el principio de este versículo va más allá de lo económico. Por eso lo vamos a entender, la palabra pobreza, abarcando todas las áreas de la vida, donde el egoísmo y la falta de confianza en Dios nos lleva a una verdadera pobreza. Hay gente que vive en la verdadera pobreza. Es importante aclarar que la pobreza en términos bíblicos, óigalo bien, como lo ve el Señor, no se refiere únicamente a
a carencia de bienes materiales. Es que no tengo esto, lo otro, sino una mentalidad, a una actitud que refleja primero la confianza en Dios y segundo el apego del miedo, del apego al miedo de poder. No puedo, ¿cierto? El miedo al poder, no puedo, de poder. Y es un enfoque de autosuficiencia en lugar de dependencia del Señor. Mire todo lo que envuelve esa parte de decir no tengo, no puedo, no lo voy a hacer porque no me queda. ¿Y cuánta gente escuchamos de esa manera? ¿Cuántas personas viven con esa mentalidad? Y gente viene así porque también nuestros padres vivieron de esa manera, porque no hubo en la casa generosidad, porque los hijos no vieron eso, sino que siempre vieron como es restringidos en las cosas, el miedo. Entonces dice, carencia de bienes materiales no es únicamente, sino una mentalidad y una actitud hacia lo que yo creo que es pobreza. Y refleja falta de confianza en Dios, apego de miedo, apego al miedo de poder. Es que no puedo, me da miedo soltar esto porque me voy a quedar sin nada. Y eso está en la mente. Y un enfoque de la autosuficiencia en lugar de la dependencia del Señor. ¿Por qué? Porque primero que todo hay que conocer a ese Dios generoso. Cuando uno se pone a mirar Dios tan generoso con la naturaleza, con nosotros mismos, perdón, pensamos que si somos hijos de Dios tenemos que reflejar de Él, parecernos, ¿no? Entonces, ¿qué es la pobreza? Vamos a verlo a nivel teoterápico, recordemos que, y a nivel general, vamos a hablar de la pobreza a nivel general, porque uno habla, se dividieron dos grupos, ¿cierto? Los pobres y los ricos y los pobres. Entonces los ricos utilizan a los otros para empobrecerlos. Vamos a ver de qué se trata todo esto y cómo Dios lo ve. Entonces la pobreza es un estado en que la persona o un grupo de personas o una familia entera o una nación, porque hay naciones llevadas a la miseria, carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como son el alimento, la vivienda, la atención médica y la educación, que son cosas pero muy esenciales en la vida del ser humano. Puede ser vista desde diferentes perspectivas: económica, social, cultural y psicológica. Y cada una de ellas afecta la vida y el bienestar de las personas de distintas maneras. ¿Sí? Cada una. Entonces hablamos a nivel económico, social, cultural y psicológico de la pobreza. Y lo vemos a diario en las noticias, en todo lo que escuchamos. Y siempre ha sido un lenguaje desde que uno está en el hogar. Siempre conoce, yo soy pobre, en la escuela hay pobres, hay ricos, hay colegios de pobres, hay colegios de ricos. Y es como una distinción que se hace entre esto. Entonces vamos a ver esas perspectivas claves sobre la pobreza. Pobreza económica, por ejemplo. La pobreza económica se refiere a la falta de ingresos suficientes para acceder a bienes y servicios esenciales. Y es la definición más común y medible, donde cada persona, como generalmente se oye, viven por debajo de una línea de pobreza definida por ingresos. Esa es la parte económica. Lo define lo que la persona gana en el día, lo que la persona tiene en el día, cómo genera sus ingresos y qué puede obtener de esos ingresos. La pobreza económica. Está también la pobreza social y está relacionada con la exclusión social, la falta de acceso a redes de apoyo, oportunidades laborales y a servicios públicos como la educación o la salud. La marginalización limitada a participar en la sociedad, ¿sí? Pobreza social. Yo no soy de ese estatus, yo no soy de ese rango, yo no pertenezco a esa clase de familia, ¿sí ve? Exclusión social. Ahí ya empiezan los problemas, ¿sí? A redes de apoyo, oportunidades laborales, servicios públicos. Bueno, y viene también la pobreza cultural.
Se refiere a la falta de acceso de información, al conocimiento y los recursos culturales necesarios para el desarrollo personal y colectivo. Esto incluye el acceso a la educación, la calidad, la educación de calidad, una carrera, una persona que pueda surgir un poco más allá, ¿cierto? La cultura, el arte y el pensamiento crítico. Pobreza psicológica. La pobreza psicológica también tiene un componente emocional y mental. Las personas que viven en pobreza pueden experimentar sentimientos de desesperanza, de ansiedad, de estrés crónico y falta de control sobre su entorno, lo que afecta su autoestima y su salud mental, porque se sienten desprotegidos, se sienten acomplejados y esas personas son las que luego traen problemas a la sociedad. Por eso es importante entender que tienen un componente emocional y mental las personas que viven en esa pobreza, porque son de sentimientos, o sea, está dentro del alma, esa voluntad de no poder salir de allí, trae ansiedad, estrés crónico, porque mantienen enfermos por eso. Entonces, viendo estos puntos de vista, cómo se entiende la pobreza en la mente, a la vez que lo estamos viendo a nivel psicológico también. Entonces, desde esa perspectiva psicológica, la pobreza no solo es una falta de recursos materiales, sino que afecta profundamente la percepción, las actitudes y las decisiones de quienes la viven. Hay personas que se quedaron en un lugar, digámoslo así, donde está todos los clases más bajas y marginadas y no quisieron salir de allí porque su mente siempre les dijo que no podían salir de allí. Percepción, actitudes y decisiones. Ya eso está en la mente de cada persona. Entonces aquí hay algunas maneras en que la pobreza se entiende y se procesa mentalmente. Yo lo entendí en mi vida. Mi papá era una persona que siempre decía, esa palabra la mantenía él en su cabeza. Y aunque él pudo florecer en algunas cosas, en otras se quedó marginado. Entonces vivimos en el hogar. No nos faltó nunca, gracias al Señor, la comida. Vivíamos como en esa parte media hacia abajo, pero nunca hacia arriba, porque siempre había esa mentalidad y hablar de esas cosas no se puede tener, no tengo, no doy. Entonces la mentalidad de escasez siempre estuvo presente y yo creo que muchos vivimos esas situaciones pequeños y veíamos. Las personas que viven en la pobreza suelen tener una mentalidad de escasez y esto significa que debido al contraste y a la constante preocupación por los recursos limitados, el cerebro, óigalo bien, el cerebro se enfoca principalmente en resolver problemas inmediatos, como conseguir suficiente comida o dinero para el día a día, que no falte nada el día a día de lo esencial. Y esto puede limitar la capacidad de planificar a largo plazo y generar una sensación de urgencia y de ansiedad constante. Yo me acuerdo cuando estaban mis niñas pequeñas y yo veía la nevera que se quedaba vacía, yo entraba en crisis. Imagínense hasta dónde es la mentalidad. Entraba en crisis. No podía ver esa nevera así porque entraba en crisis. Entonces la mentalidad de escasez nos produce estrés y entonces uno tiene que vivir al día a día, tener las cosas que no falten. Usted oye a una persona que no le falte a mis hijos hoy nada, que tengan suficiente. Entonces no planifican a largo plazo, sino que eso se genera una sensación de urgencia y ansiedad constante para el hoy, ¿cierto? Y se vive el día a día, así vivimos en mi casa, el día a día. También viene del estrés crónico. El estrés asociado con la pobreza, preocupaciones financieras, inseguridad alimenticia, inestabilidad habitacional, las cosas esenciales, provocan un estado de alerta y una tensión prolongada, afectando negativamente
la salud mental y física de cada persona que piensa que, que se levanta y está preocupado financieramente, no tengo cómo responder. Empieza a presentar inseguridad por la cuestión de los alimentos y empieza a tener inestabilidad por la parte donde vive, habitacional. Entonces ese estrés constante, agota todos los recursos cognitivos y emocionales de una persona, afectando siempre la toma de decisiones, la concentración y la capacidad para pensar con claridad, porque se le turba su mente. Es un estrés que comienza a florecer y la persona se levanta mal, no duerme pensando, ¿cierto? Que cómo voy a solucionar esto, cómo voy a hacer lo otro. Entonces hay desesperanzas que se llaman aprendidas. Una pobreza prolongada puede llevar a lo que se conoce como desesperanza aprendida. Y esto ocurre cuando la persona, después de enfrentar repetidos fracasos o la falta de oportunidades para mejorar su situación, comienza a creer que sus esfuerzos son inútiles, que no puede ya lograr lo que se ha propuesto. Entonces esto produce apatía, falta de motivación y resignación. Ahí es donde la persona se resigna a decir, no puedo, me quedé así. Otra cosa es la autoestima y el estigma. Vivir en la pobreza puede afectar negativamente la autoestima, ya que las personas pueden sentirse menos valorados o estigmatizados por su situación. Entonces la sociedad a menudo asocia el éxito financiero con el valor personal, lo que puede hacer que quienes viven en pobreza se sientan avergonzados o inadecuados. Y esto lo utilizan mucho las personas que están en lo alto para tomar y sujetar a esas personas a hacer lo que ellos quieren. Entonces vamos a ver ese ciclo de pobreza mental, las barreras psicológicas creadas por la pobreza como el estrés, la desesperanza, la baja autoestima y las decisiones a corto plazo, óigalo bien que ya lo hemos nombrado, pueden hacer que las personas queden atrapadas en un ciclo de pobreza que les es difícil salir. Se quedan sin acceso a oportunidades y apoyo para salir de esas limitaciones mentales y emocionales, y se les hace difícil para las personas superar esa situación y se quedan con esa mentalidad. No tengo, no puedo, y pueden tener, pero no lo ven. No lo ven porque se han esclavizado con su mente. Entonces vamos a ver cómo se supera la pobreza mental, que era lo que yo no quise tener en mi vida, superar la pobreza mental. Y allí es donde juega un papel importante conocer al Dios que es creador de todo y dueño de todos los recursos absolutos. Pero vamos a verlo desde este punto, ¿cómo se supera? Primero, hay que tener una educación y una conciencia. La formación y el acceso a la información, oiga, la formación y el acceso a la información son claves para cambiar la mentalidad de escasez y permitir que las personas desarrollen habilidades de planificación y pensamiento a largo plazo. Entonces ahí uno ya sabe y empieza a proyectarse hacia tener en un futuro tal y tal cosa, ahorros, porque lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. Todo está en la educación y conciencia a que se puede lograr y se puede salir de esa situación. Otra forma de superación es el apoyo emocional y psicológico. Se deben proporcionar recursos de salud mental, terapia, comunidades de apoyo que puede ayudar a las personas a lidiar con el estrés, la ansiedad derivados de esa pobreza, reforzando su autoestima y su sentido de control. Las personas que no les interesa otra persona que salga de eso, los mantienen sujetos allá. Y ya vemos altas personas que están en el gobierno que no ayudan a esto porque les interesa mantener las personas en esa parte emocional y psicológica dependientes del hombre,
y diciéndole es que tienen que depender de nosotros para poder salir de eso. Y eso es mentira. ¿Ve? Y otra cosa es pensar en una palabra que hoy está de moda, que es el empoderamiento, que no me gusta mucho usarla, porque es que nosotros no somos empoderados sino a través del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a hablar de ese empoderamiento, que son iniciativas que promueven la autoconfianza, el desarrollo de habilidades y el acceso a oportunidades económicas que pueden romper el ciclo de la pobreza mental, motivando a las personas a tomar control total de sus vidas y aspirar a una nueva vida mejor. Conozco familias que son profesionales todos y la mentalidad es de pobreza. Esa mentalidad que se quedaron ahí y no superan porque siempre están en su mente, no tengo, no puedo, y no les llega. Y viven mal porque eso está allí, no se ven. Y han superado en la educación, son profesionales, pero no salen de ahí. Entonces la pobreza va más allá de una cuestión económica. Por eso es un fenómeno que afecta profundamente la mente humana, óigalo bien, creando barreras emocionales, psicológicas y sociales que dificultan la salida de este estado. Eso tiene que ver con que uno de verdad se proponga, que uno piense, yo soy creado con espíritu, alma y cuerpo, entonces voy a trabajar en mis 3 áreas. Y cuando trabajo con mi alma, ¿cierto? Allí es donde voy a empezar a mirar mis pensamientos hacia dónde se están yendo para salir de eso. Entonces, en la parte de la teoterapia, que es ese tratamiento de Dios a la vida del hombre, la teoterapia, recordemos, es una herramienta que Dios usa y que nosotros conocemos en la familia Senti City, ¿cierto? En la iglesia Senti City se habla mucho de teoterapia y la enseñamos. Entonces, ¿qué es teoterapia? Es la herramienta que Dios usa para el tratamiento de Dios a la vida del hombre en sus 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, a través de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podremos entender nada, porque la palabra de Dios es la que nos lleva a ampliar la visión de lo que nosotros somos como creados de Dios. Entonces la pobreza se aborda desde una perspectiva integral, que incluye no solo los aspectos materiales, sino también los espirituales, emocionales y relacionales. Yo tengo que mirar de dónde viene todo esto que yo estoy viviendo, cuál fue mi genealogía, cómo vivieron mis padres, qué me enseñaron, qué pensaron ellos de la palabra pobreza, cómo vivieron ellos, hasta dónde nos llevaron a nosotros. Y entonces la teoterapia nos hace enfocarnos en la sanidad completa del ser humano en todas sus 3 áreas. Y el Señor trabaja en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. No puede ser solamente que veamos en lo físico. Sí, no, porque recordemos que la mente juega un papel importante en lo que nosotros hayamos creído y en lo que somos ahora. Por eso, considerar que la pobreza es una realidad compleja que debe ser tratada de una manera holística. Es decir, vamos a ver esa pobreza, cómo se entiende desde el enfoque y desde este enfoque y cómo la percibe Dios, que es el creador de todo lo que hay. Si usted ve el universo, usted se pone a contemplar el universo y es vasto, o sea, inmensamente grande. Y él no dio una estrellita, eso son miles de estrellas. Él le dijo a Abraham, cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar, como la arena del mar. Y así serán tus bendiciones. Dios no nos creó a nosotros, y cuando Él colocó a Adán y Eva, los colocó en un paraíso. Ya había, si usted lee la palabra, es que las personas tienen que entender a Dios como creador. Y le dio, ya cuando Adán empezó, ya el Señor ya había creado todo.
le dio ese paraíso. El paraíso es una forma aún de poder relacionarnos con un Dios creador, hablar con Él, contarle nuestros sueños, nuestros anhelos. Y le dio todo. Y le dijo, mira, aquí está todo esto para que tú lo disfrutes, para que también trabajes, cuides la creación. Pero el hombre se puso a hacer otras cosas que ya lo vemos después. Entonces vamos a hablar de esa pobreza espiritual. La pobreza espiritual es una necesidad profunda. Desde el enfoque de la teoterapia, que es ese tratamiento que Dios da a través de la palabra, la pobreza no solo se refiere a la falta de recursos materiales, sino también a esa condición espiritual en la que el ser humano carece de comunión plena con su Creador, comunión plena con Dios. Y usted puede ir y congregarse donde sea, puede ir donde quiera, pero si usted no tiene una conversación, una relación personal con su Creador, usted no entiende nada de la vida. Y entonces usted se sujeta a su mente a creer que es así, que tiene que vivir así. Por eso la pobreza espiritual es vista como una separación, un alejamiento de Dios, que es la fuente de toda provisión en esta vida. No es que no vamos a trabajar, ni que nos vamos a sentar a esperar, como dicen personas, ¿no? Que le caiga del cielo. Pues del cielo sí cae. Así no lo crean. Cae del cielo porque Dios es un Dios de milagros, de mostrarnos oportunidades, de poner personas a nuestro lado para que nos ayuden, nos den la mano. Dios es un Dios completamente bueno. Entonces, esa pobreza espiritual es vista como ese alejamiento de Dios. Lo puedo tener, puedo creer en un Dios, pero Él es allá y yo acá. O sea, yo tengo que buscar mi forma de vivir porque Él no le interesa, como que Él no le interesa mi vida. Y Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3, las bienaventuranzas que el Señor Jesús enseñó para vivir en esta tierra. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Feliz, dichoso, feliz, feliz, feliz. Bienaventurados los pobres en espíritu, no de espíritu, en espíritu. Una cosa es en y otra cosa es de. Y aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que ya decidieron no creer en Dios, no buscarlo, no tenerlo en cuenta. Pero aquellos que dicen los pobres en espíritu son aquellos que tenemos un espíritu, una conciencia de que necesitamos el camino de Dios para entender, ¿cierto? Lo que Él nos tiene en esta vida, porque Él es el que abre nuestro entendimiento y nos da a nosotros fuerzas cada día, salud, nos ayuda a esforzarnos y ser valientes como Él nos lo pide. Esfuérzate y sé valiente, porque en esta vida se necesita ser valiente. ¿Cuántos hoy amanecieron sin ganas de luchar, con la desesperanza, con la tristeza? ¿Cuántos hoy amanecieron mirando que no hay nada para ellos? Y ahí es donde se toma la decisión. Este mundo no me da nada, mejor acabo con mi vida. O mejor me entrego me va mejor haciendo esto, a estos engañando, mintiendo, robando, me va mejor así. O me meto Entonces la gente dice, es que como es pobre se metió a eso. La mentalidad lo llevó a eso. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él empezó diciendo, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Y Él ya nos introdujo en ese reino de los cielos a entender que Él es el Rey de Reyes que maneja todo un universo. Entonces, si yo me relaciono con el dueño de todo, con el que maneja el universo, Él me va a hacer entender lo importante que soy para Él
y las oportunidades que siempre voy a tener en esta vida, porque Él me abre puertas. Dice, de ellos es el reino de los cielos. No es cuando usted se muera que se vaya al cielo, no es para eso. El reino de los cielos es una persona, es Él, es Jesucristo. Entonces aquí la pobreza en espíritu no se refiere a la falta de bienes materiales, sino a un estado de dependencia total de nuestro Creador, total de Dios, porque Él sí se interesa por mi vida. Arrepiéntanse, decía Él, el Señor Jesús. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De haberlo abandonado, de haber no lo tenemos en cuenta, de creer que Él nos castiga y que esa es la vida que nosotros merecemos, porque como somos tan pecadores, tenemos que vivir en la pobreza, en la miseria, y porque todas las enfermedades que llegan son ¿Cuántos hablan de Dios horrible? Pestes. Me lo mandó Dios, y Dios es ajeno a muchas cosas que ni la gente ni lo nombra ni lo tiene en cuenta. Entonces hay que reconocer nuestra pobreza espiritual, que es el primer paso, óigalo bien, para la sanidad integral. Por eso en Mateo 5:3, en las bienaventuranzas, Él lo habló dentro de los primeros versículos. Bienaventurados los pobres en espíritu, no de espíritu. Porque ese espíritu está con minúscula, o sea, es mi espíritu. Ahí ya está tocando Él, mi espíritu lo está empezando, ¿cierto?, a alinear a lo que Él quiere. Entonces, cuando yo me alineo del espíritu que Él me creó, con ese espíritu para comunicarme con Él, porque Él es espíritu, yo no puedo hablar con Dios como hablo con cualquier persona, recordémoslo. Entonces dice, de ellos es el reino de los cielos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque el tiempo se nos va y no nos damos cuenta. De verdad que es bien importante cuando entendemos ese Dios creador con todas las cosas para salir de la pobreza mental, y así mismo salimos de todo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias, bendito Espíritu Santo, porque tú tienes la sabiduría perfecta para hacernos entender a nosotros a través de tu palabra. Bendito Dios, lo que tú quieres de nosotros. Papito de los cielos, gracias por renovar en este día nuestra mente. Te entregamos, Señor, todas aquellas cosas que se nos dificulta realizar. Esos proyectos que de pronto no se han dado por negligencia nuestra, no porque tú no quieras, Señor, porque tú le das la oportunidad al ser humano de estudiar, de conocer otros países, de lograr otras cosas. Gracias, Señor, a que tú estás con nosotros y nos impulsas a que nosotros no nos quedemos igual. Gracias por tantas personas, Señor, que hoy se han decidido estudiar, salir, bendito Dios, de ese estado, pero de pronto en su mente se han quedado con la palabra pobre. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a quitar todos esos estigmas, todas esas paradigmas, todas esas cosas que no nos dejan avanzar en nuestra vida. Te entregamos, Señor, todo pensamiento que haya allí de derrota, de miedo, de fracaso, de inseguridad, de desesperanza, Señor, de que no lo podemos lograr. Te lo entregamos, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas hablando a nuestro corazón. Gracias porque tú nos llevaste al reino de tu amado, a través de tu amado Hijo, Señor. Y hoy estamos en ese reino de los cielos, donde tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchos, papá, muchos han sido escogidos. Y muchos son llamados a ello, pero pocos los escogidos, porque muchos tampoco te creen, Señor. Yo me quiero sentir escogida dentro de ese reino para seguir aprendiendo y viviendo más cada día como tú nos lo muestras, Señor. Gracias por la provisión que recibimos de ti todos los días. Gracias por los esfuerzos que nos das dice, esfuérzate y sé valiente, pero esa fuerza está en ti, Señor. No la podemos nosotros solos porque desmayamos. Hoy renueva las fuerzas al que está cansado, al que dice no puedo más, al que quiere ya, como decimos, tirar la toalla, abandonar sus proyectos, abandonar lo que tiene presente, Señor. Levántale, dale fuerza, dale una visión diferente, Señor, y que puedan salir de ese estado, bendito Dios, porque todo lo podemos en ti que nos fortaleces.
Gracias por este día y por todo lo que hoy nos regalas, Señor. Gracias. Gracias por las personas que pones a nuestro lado, por las oportunidades que hoy se abren para nosotros, para afirmar lo que tenemos presente, para finiquitar ese negocio, para hacer todas las cosas, porque tú no nos cohibes de nada, solo que tenemos que depender de ti, Señor, para que las cosas nos vayan bien y en excelencia. Tu bendición sea en todos y con todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde, oración de intercesión.